Federico nos va a hablar hoy de una tecnología que está siendo explorada y que podría significar un gran salto hacia una serie de cosas relacionadas con la ciencia y con la tecnología, que al principio se pensaba que eran un asunto nada más que de películas o libros. Así es, me llamó la atención una noticia que leí hace poco, y voy a leer el titular. Logran teletransportar por primera vez una partícula cuántica hasta un satélite a 500 kilómetros de altura. Bueno, por fin vamos a lograr que Adrián llegue en hora al programa, porque se va a levantar, ponele a las 9 de la mañana, aprieta un botón y llega a la radio a las 9 de la mañana. Bueno, tengo mala noticia sobre eso, lamentablemente, pero déjame hacer una aclaración al principio sobre lo que dice el titular, ¿no? El titular menciona teletransportar, y es lo que quiero ahondar un poquito. ¿Es teletransportación o teleportación? Si buscamos la noticia ahora mismo, muchos medios usan el término teletransportación, y en realidad no se transporta nada. No se puede pasar materia de un punto A al punto B, o sea que Adrián no puede ser teletransportado por el momento. Se pasa información, eso sí se puede pasar de un punto A al punto B de forma instantánea, por lo que el término adecuado es teleportación. También ocurre que en el español no hay una traducción para la palabra teleport, que es el anglicismo que se usa y de donde sale la palabra teleportación. Y decidí leer el encabezado para hacer esa aclaración justamente. Bien. Hoy vengo a hablar entonces de teleportación, a pincharle el globo a la gente que nos escucha y que se emocionó porque se vio usando tecnología de la Federación de Star Trek, y para que no se sientan tan mal, traigo unos caramelos cuánticos de frutilla de limón y un satélite con nombre de gato. Bien. Y voy a pasar primero a leer la noticia, ¿no? El pasado mes de junio, un equipo de investigadores chinos batió el récord de teleportación cuántica con una distancia récord de 1200 kilómetros. Ahora, ese mismo equipo ha vuelto a hacer historia con algo que se parece a la ciencia ficción: la primera teleportación de una partícula a un satélite en órbita. El proyecto comenzó el año pasado con el lanzamiento de Misius, un satélite en órbita geosincrónica, esto quiere decir que pasa todos los días sobre los mismos puntos, que es capaz de generar, detectar y emitir pares entrelazados de fotones. En un primer experimento, Misius se convirtió en la pieza clave para batir el récord de teleportación cuántica. El equipo chino logró un entrelazamiento de fotones entre dos estaciones de recepción separadas unos 1200 kilómetros entre sí, mediante un láser ultravioleta y un sistema de lentes. Misius creaba pares de fotones entrelazados y los enviaba hacia las estaciones a un ritmo de más o menos unos 5 pares por segundo. Solo uno de cada 6 millones de fotones dio resultado positivo, pero sigue siendo todo esto un éxito rotundo, ¿verdad? Bueno, ahí hay dos cosas. Primero, fotón, y después entrelazados, pero de pronto me imagino que vas a explicar qué es un fotón. Primeramente voy a arrancar por qué es un fotón, ¿bien? Un fotón es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética, incluyendo a los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz normal que nosotros vemos y percibimos de todos los colores, la luz infrarroja, las microondas y las ondas de radio. Todas las fuentes de luz que usamos, desde la linterna del celular hasta la lamparita que dejamos prendida de noche en el patio, funcionan con un tipo de radiación electromagnética y las podemos ver gracias a los fotones. Los fotones también cuentan con la particularidad de que no tienen masa, y eso es importante de recordarlo para comprender esto de la teleportación cuántica. Además de que si los fotones tuvieran masa, podríamos haber creado la Orden Jedi hace rato y yo tendría un sable de luz de verdad. Bien, digamos, entendimos los fotones o entendimos lo que se puede entender acerca de lo que es un fotón. Espero que ahora puedas explicar un poco de cómo se teleporta un fotón al espacio. Bien, desde el experimento de junio, donde se consiguió teleportar fotones entre dos estaciones en la Tierra, con el satélite como intermediario, se le agregaron dos funciones al satélite Misius. Primero, la teleportación de partículas, y ojo que no estamos hablando de los fotones, sino de otras, y teleportar claves de cifrado cuántico.
La teleportación cuántica no desplaza materia, como dijimos hace un rato, o energía, en el sentido en que lo podemos ver en películas y libros, ¿no? Perdón si hago énfasis en eso, pero quiero dejarlo muy claro, aún como amante de la ciencia ficción que soy. No, más bien, digo, es la única referencia que tenemos, Sí. La ciencia ficción. Sí, pero lamentamos informarles desde acá que si pensaban que con esto, bueno, como decía Carlos, ¿no? Adrián iba a estar de las 9 levantado en la cama, apretar un botoncito en una máquina y estar a las 9 en el programa, no va a poder ser. Lo que hace la teleportación cuántica es aprovechar un fenómeno conocido como el entrelazamiento cuántico y usarlo como vehículo. El entrelazamiento cuántico es una propiedad de las partículas subatómicas, como los fotones, que dos de estas partículas se vinculan de tal manera que comparten sus propiedades independientemente de la distancia que las separa. Si una de las dos partículas cambia, por ejemplo la polarización, que es una particularidad de los fotones, la otra cambia para imitarla, pero haciendo lo contrario. Ese cambio tiene incluso kilómetros de distancia y se puede hacer tranquilamente, y eso le valió al entrelazamiento cuántico el apelativo de fantasmagórica relación a distancia por parte de Albert Einstein. Bueno, Einstein como que no era un amante de la física cuántica. No, para nada. Capaz que la fantasmagoría le parecía justamente una manera crítica de hablar de esto. Pero, ¿cómo funciona esto del entrelazamiento cuántico? Aparte, hace un rato hablaste de caramelos cuánticos. ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso, y para explicarlo mejor, justamente voy a hablar de esos caramelos, ¿verdad? Obviamente hay que hacer la otra aclaración de que no existen los caramelos cuánticos, bueno, pero para este caso lo vamos a imaginar. Ya que estamos imaginando también, imaginemos entonces que tenemos una máquina que fabrica y dispensa dos caramelos, uno de frutilla y el otro de limón. Estos dos caramelos no son caramelos normales, sino que estos caramelos, mientras se crean, pasan por un proceso en donde se los vincula uno con el otro de forma tal que si uno sufre una alteración, el otro también, pero de manera opuesta. ¿Y a qué voy con esto? A que estos dos caramelos originalmente no van a ser de uno de los dos sabores. Curiosamente van a ser de los dos sabores al mismo tiempo, pero solo van a ser de un sabor en concreto cuando se abra el envoltorio. Y esto resulta para nada coherente, ¿verdad? Bien, vamos a activar la caja, la máquina, perdón, y luego de un rato nos aparecen dos caramelos en una bandeja, envueltos de forma tal que no sabemos cuál es de frutilla y cuál es de limón, hasta que abramos uno, claro. Entonces, si yo abro uno y es de limón, sé que el otro es de frutilla, pero todavía no abrí ninguno. O sea, a ver, el asunto, lo que los entrelaza, digamos, o lo que los relaciona a estos dos caramelos, es que cuando uno es de un sabor, el otro necesariamente es del otro sabor. Exactamente. Bien. Entonces vamos a poner de ejemplo que yo estoy con Lucía y le digo, bueno, toma un caramelo. Puede ser de frutilla o de limón y no sé. Manejate con ese dato, pero todavía no lo abras, espera a que yo te llame, y eso es importante. Yo agarro el otro caramelo y me voy. Me pongo a hacer cosas, se me olvida que tengo un caramelo por ahí. Y según la física cuántica, mientras no se abra el envoltorio del caramelo, es de los dos sabores a la vez, como comentaba hace un rato. Al rato me acuerdo que tengo el caramelo sin abrir y Lucía está esperando que yo la llame todavía para decirle que abra el otro caramelo. En el momento en que yo decido abrir el caramelo, altero su estado y cambia de una de las dos posibilidades. Esto es importante remarcarlo porque es un principio justamente de la física cuántica y es el que más cuesta entender. Perdona, pero eso me recuerda a aquella especie de paradoja del gato de Schrödinger, que un gato adentro de una caja podía estar al mismo tiempo, así como los caramelos son al mismo tiempo de frutilla y limón, al mismo tiempo aquel gato podía estar vivo o muerto. Esto en principio podría funcionar como una crítica, creo que así lo hizo Schrödinger, como una crítica a la física cuántica, pero al mismo tiempo funciona como una buena explicación de las dificultades de entender con nuestra inteligencia lógica lo que está ocurriendo en este asunto. Perdona la interrupción. No, todo bien. Justamente nos cuesta entender esto porque nuestra concepción de la realidad nos lleva a que, bueno, si yo, por ejemplo, tengo el ejemplo de caramelo, ¿no? Yo el caramelo siempre fue de limón o siempre fue de frutilla. Es lo que lo que nosotros entendemos a nuestro nivel.
El tema es que para la física cuántica esto cambia a nivel subatómico. Bien. Entonces, en el momento en que yo abro ese caramelo, es de uno de los sabores, y sé en ese momento que a 100% seguro que el otro que tiene Lucía es del otro sabor. O sea, si abrís tu caramelo y es de limón, el de Lucía va a ser, no hay vuelta, de frutilla. Sí. Porque están vinculados. Están vinculados. Según así lo explica la física cuántica, y cualquier persona normal nos podría decir, no, es porque la máquina lo fabrica así. Claro. Sí. Pero no, vamos a centrarnos en la física cuántica, que es lo que queremos explicar un poquito mejor. Bien, y si Lucía se cansaba de esperar que la llamaras, o se vendaba los ojos y abría el caramelo y lo acercaba a la nariz, o lo comía, ¿qué pasa? Bueno, en ese caso hubiera sido ella quien alteró el estado del caramelo, el que tenía ella, y cambió su estado a frutilla limón. Y por ejemplo, en el mío era limón, en ella es frutilla. Entonces, desde ese momento en que ella se vendó los ojos y lo acercó a la nariz, o directamente lo comió para saber de qué sabor era, eso cuenta como medición. Y en ese momento alteró el estado de su caramelo y por consiguiente el del mío. O sea, lo que quiera hacer ella, o lo que haga ella con el caramelo, o lo que hagas vos con el caramelo que vos tenés en el bolsillo, cambian el estado. O sea, depende mucho de lo que uno haga con ese caramelo. Claro, porque todo lo que se hace cuenta como medición. Y eso es otra gran pregunta que tiene para la física cuántica pila de gente, que qué es medir. Pero bueno, no lo vamos a resolver hoy. Hasta acá no hablamos de teleportación, ¿verdad? Bien. Todavía no teleporté nada. Sí. Simplemente comprobé una propiedad de la física cuántica. Los caramelos entrelazados ahora son un medio para lo siguiente, que sí es la teleportación. Son un vehículo. El experimento que se hizo en China, los caramelos vinculados vendrían siendo los fotones. Bien, entonces, pero los caramelos, aunque sean livianitos, tienen masa, o sea, pesan. Quiere decir, no pueden ser teleportados, porque entonces serían teletransportados, y eso no es posible. Correcto. Bueno, vamos a subir entonces un poco el nivel, y ahora vamos a teleportar algo que obviamente no puede tener masa, como bien aclaraste. Bien. Entonces vamos de vuelta a nuestra máquina de caramelos cuánticos con Lucía, repetimos el procedimiento y la máquina nos tira otra vez dos caramelos vinculados. Uno de frutilla, el otro de limón, y no sabemos cuál de los dos es cuál. Lucía ahora se va con uno y yo con otro. Ahora bien, esto va a cambiar un poquito el sistema que veníamos haciendo hace un rato, ¿no? Bien. Yo en mi casa preparo un papel que tiene escrito la palabra hola, con tinta obviamente, y lo entrelazo con mi caramelo, que sigo sin saber de qué sabor es. ¿Qué quiere decir entrelazar acá? O sea, lo vinculás Lo de vinculo. alguna manera. Ahí va. Bien. En la máquina, tengo otra máquina que hace lo mismo que la Envolvés primera. el caramelo con ese papel, por ejemplo. Ahí va, No sé, puede ser, haciendo sí, una sí. metáfora, yo qué sé. Pero sí, bien, en la parte de vinculación o entrelazamiento funcionan otras mecánicas justamente que son No más sabemos complejas. Bien cómo Bien. hicieron los chinos. Bueno, está. Y Lucía hace lo mismo, pero ella, en lugar de escribir hola en su papel, pone unas gotas de tinta y lo entrelaza con su caramelo, lo vincula, sin saber tampoco de qué sabor es. Bueno, no sé lo que vas a hacer con esos papeles y esos caramelos, pero el papel también tiene masa, y la tinta con la que escribas sola también, así que me imagino que no vas a teletransportar el papel ni la tinta, sino a teleportar el mensaje. Justamente, es lo que vamos a hacer. Nos comunicamos para comprobar entonces que los dos tenemos ya los papeles entrelazados, vinculados, ¿no?, con nuestro caramelo. Recordemos que los caramelos ya estaban entrelazados entre sí, y que cuando uno se abra, el otro caramelo va a ser de sabor contrario. Y ahora además se van a ver afectados los papeles esos que vinculamos aparte con los caramelos nuestros. Bien, y para terminar con todo esto que parece un truco de David Copperfield, yo voy a abrir mi caramelo, que esta vez va a ser de frutilla, perdón. Y en el mismo momento ese en que yo abro el caramelo, el de Lucía, el que tiene Lucía, va a ser de limón. Pero además, el papel que ella había vinculado con su caramelo, ahora va a tener escrito hola. Ay, caramba. Mientras que el papel que yo tengo va a tener unas manchas de tinta. ¿Y qué pasó acá? ¿Magia? No. La información del papel simplemente pasó de estar en el papel que yo tenía al papel que tenía Lucía.
sin necesidad de cables, ni wifi, ni ondas de radio, ni palomas mensajeras, ni un chasque subatómico, nada, solo por el principio de vinculación que veníamos desarrollando hace un rato, o sea, el entrelazamiento cuántico. Y volvemos ahora al satélite, al MISIUS, que se llama así, aclaro, en honor a un filósofo chino, por si alguien pensaba que era por el nombre de un gato o algo parecido. Y lo que logró el equipo del MISIUS fue teleportar información cuántica de una partícula, o sea, el hola del papel de nuestro ejemplo. No desapareció el papel ni cambió de lugar con el papel que tenía el otro coso, la máquina, sino que se pasó la información nada más. Y por eso es que no hablamos de teletransportación. El experimento fue hecho en una estación en la cordillera del Himalaya, a unos 4.000 metros de altura, para minimizar las interferencias de la atmósfera. Desde la estación prepararon una pareja de fotones entrelazados y mandaron uno de esos fotones al satélite. Dentro del satélite se modificaron las propiedades de ese fotón, y el fotón que estaba en la estación, en la Tierra, cambió por el efecto del entrelazamiento cuántico. En un segundo experimento han logrado enviar cadenas de fotones que forman una clave cifrada. Y se considera que el cifrado cuántico es lo más seguro que hay por ahora en cuanto a comunicaciones, ¿verdad? Es supuestamente infranqueable y podría estar asentando la base para una red espacial de telecomunicaciones. Bueno, toda esta última parte me resultó un poco complicada, pero hay una pregunta que me surge de lo último que decís. ¿Por qué el cifrado cuántico se considera tan seguro que lo hace especial? Actualmente, los métodos de cifrado que utilizamos pueden y son interceptados, sin que nosotros lo notemos a veces. ¿Te acordás de cuando hablamos de virus informáticos? Sí, claro. Bien, si alguien interceptara el caramelo cuántico con el papel que dice hola, el papel que tiene Lucía estaría en blanco y el mío también, posiblemente, o los dos llenos de tinta, no sabemos. Sí. Y sin que Lucía me avise y sin que yo le diga nada, los dos sabríamos que alguien estuvo en el medio esperando el caramelo y lo interceptó. Claro. O sea que eso es lo que hace especial al cifrado cuántico. Vos decís que de alguna manera es como que resistiría el hackeo, ¿no? Sí, exactamente. De alguna forma. Es decir que esta sería una de las utilidades de la teleportación cuántica en las comunicaciones, más allá de ese tema de la interceptación de información. Sí, teleportar información cuántica de un fotón hasta un satélite no suena tan interesante, ¿verdad? Como el sistema de teletransporte del... Sí, claro, de Star Trek. Un tipo que baja, claro, la estación de teletransportación de Star Trek. Sí, ahí va. Pero estamos hablando de algo que, francamente, años atrás, 20 años atrás, era una cosa descabellada. Estamos hablando de que en el futuro cercano podríamos intercambiar información sin necesidad de Internet, por lo menos del Internet como lo conocemos hoy. Claro, uno tendría una estación de comunicación que no depende de ningún contacto ni por cable ni por ningún otro medio. Exactamente. Por la vinculación entre lo que está allá y lo que está acá. Es una cosa que realmente se acerca mucho a la magia, honestamente. Sí. Para lo que hoy entendemos de la realidad y de las cosas, sí. Nosotros estamos acostumbrados a que teníamos cables hasta hace muy poco y ahora tenemos dispositivos móviles que funcionan por aire, pero en realidad usan ondas. Claro. Y ahora estamos diciendo que ni siquiera onda vamos a usar. Claro. Esto en principio implicaría que un email llegaría en el preciso instante en el que le doy a enviar, sin posibilidad de ser leído por alguien. Claro. Que hablábamos recién del hackeo, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, bueno, las agencias de seguridad, todos los fabricantes de antivirus, todo eso, malas noticias. Ahora, podría ser buenas noticias, por ejemplo, para gente que vende drogas y armas y se comunican por medios que pueden ser interceptados, sean digitales o de radio. Y bueno, podría ser, pero no nos vamos a poner muy catastróficos por ahora, ¿no? Obviamente sí, marca una diferencia en esto de lo que es el hackeo, la recepción de información. Pero por ahora se tiene esto, que
está la posibilidad de teleportar información y que es muy segura. En el caso del email, no parece importar demasiado, pero en otros aspectos de la comunicación a nivel de seguridad nacional, por ejemplo, sí es importante. Y estos experimentos están poniendo los cimientos para llegar hasta ahí. Además de otras cosas que pueden llegar a hacer luego con ellos, con estos experimentos y con esta tecnología ya evolucionado, ¿no? La primera idea a la que se puede apuntar, como decía hace un rato, es un internet en el espacio. Porque también se comprobó justamente con estos experimentos que la teleportación cuántica funciona mucho mejor en el vacío. Y bueno, como para finalizar, porque yo creo que ya me estoy excediendo un poco, me gustaría hacer un agradecimiento por el tema de los caramelos cuánticos, sobre todo que surgió en una conversación con un profesor de física de la Universidad de la República, Federico Abela, a quien consulté por el tema de los entrelazamientos cuánticos, y para esta columna me ayudó bastante. Así que a medida que lo mencioné, Federico Abella, si lo estás escuchando, saludo. Buenísimo. Y bueno, por ahora ya está. Dejé los caramelos cuánticos y me voy. Bárbaro, Federico. Nos vemos en cualquier momento. Nos vemos.